a través del programa Microsoft Teams. Se va a verificar el quórum. Por favor, señor secretario técnico, pasar lista. Buenas tardes, señor presidente, señores congresistas. Congresista Morante Luis Alberto. Presente. Congresista Saavedra Castelnoque Hitler. Presente. Gracias, congresista. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Infantes Castañeda Meri. Presente. Gracias, señora congresista. Señor presidente, con licencia, la congresista Olivo Martínez Leslie Vivian. Muy bien, gracias. Congresista Ramírez García Tania Stephanie. Congresista Chacón Trujillo Nilsa Merli. Congresista Chacón, presente. Gracias, señor presidente. Señor presidente, con licencia, el congresista Portalatino Ábalos, el congresista Reyes Can. Muy bien, gracias. Congresista Portero López Hilda. Señor presidente, presente. Gracias, señora congresista. Con licencia, la congresista Vázquez Vela Lucinda, señor presidente. Congresista Ugarte Mamani Yaquelín. Presente. Gracias, señora congresista. Con licencia, el congresista Sánchez Palomino Roberto. Muy bien, gracias. Señor presidente, se va a pasar lista a los congresistas accesitarios. Congresista Alegría García. Congresista Castillo Rivas. Congresista Cordero Yontay. Congresista Guerra García. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Morante Figari. Congresista Revilla Villanueva. Congresista Agüero Gutiérrez. Congresista Montalvo Cuba Segundo Toribio. A pasar por segunda vez la lista, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Señor presidente, la congresista Jauregui Martínez me indica que se le considere su asistencia a través del chat. Su autorización, por favor. Muchas gracias, autorizado. Congresista Ramírez García Tania Stephanie. Señor presidente, de igual manera, el congresista Montalvo Cubas Segundo Toribio del partido político Perú Libre solicita que se le considere su asistencia, quien reemplaza a la congresista Portalatino Ábalos Kelly Roxana del mismo partido Perú Libre. Su Muy autorización. bien, muchas gracias, autorizado. Congresista Ramírez García Tania. Señor presidente, el quórum para esta sesión es de 7 miembros titulares. Congresista Montalvo, presente. Congresista Montalvo, presente. Sí, gracias, congresista Montalvo. Se le ha considerado su asistencia a través de la presidencia. Contando con el quórum reglamentario, señor presidente, tenemos 8 miembros titulares. 5 licencias. Le doy pase, señor presidente, para que continúe la sesión. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a la primera orden del día, aprobación del acta. Aprobación del acta de la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, realizada el viernes 4 de noviembre del 2022 y aprobada con la dispensa del trámite del acta. Si no hay observaciones,
Por favor, procede a votar. Señor secretario, Congresista Camiche Morante. aprobado. Congresista Saavedra Casternoque Hitler. Congresista A favor. Saavedra Casternoque Hitler. Gracias, A congresista. favor. Gracias, congresista. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Señor presidente, a través del chat, considerar el voto de la aprobación del acta de la congresista Jauregui. Su autorización, por favor. Gracias, autorizado. Congresista Infantes Castañeda Meri. A favor. Gracias, señora congresista. Congresista Ramírez García Tania Estefani. Congresista Chacón Trujillo Nilsa. Congresista Chacón Trujillo, a favor. Gracias, señora congresista. Congresista Portero López Hilda. A favor. Gracias, señora congresista. Congresista Ugarte Mamane Yaquelín. A favor. Gracias, congresista. Congresista Morante Figari Jorge Alberto. Congresista Montalvo Cubas Segundo Toribio. Congresista Montalvo, a favor. Gracias, señor congresista. Señor presidente, el acta de la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad realizada el viernes 4 de noviembre de 2022 y aprobado con la dispensa de trámite del acta, ha sido aprobado por unanimidad con 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Adelante, señor presidente. Gracias, señor secretario. Pasamos a la siguiente estación del despacho. El congresista informa que, como parte de la agenda para la presente sesión, se remitió a sus correspondientes correos electrónicos la citación agenda acta de la segunda sesión extraordinaria del 4 de noviembre del 2022 de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y aprobado con la dispensa del trámite del acta. Pasamos a la estación de informes. Debo informar, estimados colegas, que se realizará la segunda audiencia pública descentralizada y octava sesión ordinaria en el departamento de Tacna el martes 15 de noviembre a horas 10 a.m. Quedan invitados a participar presencialmente o a través de la plataforma Microsoft Teams. Si algún congresista desea intervenir para realizar algún informe, desea hacer uso de la palabra, para no mayor orden les agradeceré que sus peticiones de palabra las soliciten por el chat interno del grupo y que sigan manteniendo en silencio sus micrófonos hasta el momento en que la presidencia se las otorgue. ¿Alguien que desee informar? Viendo más informes, pasamos a la estación de pedidos. Si algún congresista tuviera algún pedido, les agradeceré solicitar el uso de la palabra. No habiendo pedidos. Sí, sí. Perdón, colega, adelante. Señor presidente, por su intermedio, quiero hacer un pedido desde la comisión que usted preside, sabiendo que han habido cambios en el CONADIS. No sé si sería muy importante para las personas con discapacidad invitar al nuevo directorio para ver cuáles van a ser las estrategias y políticas en favor de nuestras personas con discapacidad desde el CONADIS. Y segundo, también tratar desde nuestra comisión fiscalizar los CEBES y las salas de terapias que hay acá en la ciudad de Lima. Muchas gracias. Mi colega, tomamos nota de su pedido. ¿Algún otro colega que desea hacerle un pedido? Bueno, pasamos a la siguiente estación, orden del día. Presentación de la señora Eliana Rebollar Añaños, defensora del pueblo, encargada. Señor secretario, por favor, lee los puntos a tratar. Señor presidente. Señor presidente,
El primer punto era sobre políticas y acciones inmediatas que impulsará su sector durante el periodo 2022-2026 sobre personas con discapacidad. Punto 2. ¿Qué medidas viene tomando su sector sobre despidos de personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria? Punto 3. Informe sobre el decreto legislativo número 1468 que establece disposiciones de prevención y protección a las personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria, incluyendo medidas para la accesibilidad al trabajo. Punto 4. Informe sobre el cumplimiento del artículo 49 de la Ley 29973, cuota laboral del 5% en la Defensoría del Pueblo. ¿Qué medidas viene tomando para que se cumpla? Gracias, señor secretario. Se envió el oficio número 0342-2022 DP solicitando la programación de lectura del oficio. Secretario técnico, por favor, tomar lectura. Lima, 7 de noviembre del 2022, oficio número 0342-2022-DP. Señor Luis Roberto Camiche Morante, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, Congreso de la República, presente. Referencia, oficio 381-2022-2023, Comisión de Inclusión Social, CR. De mi consideración, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo aprovechar para referirme al oficio de la referencia mediante el que nos invita a participar en la 7ª sesión ordinaria de la comisión que usted preside para el martes 8 de noviembre a las 2 de la tarde en la sala 2, Fabiola Salazar Leguía del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre en el Congreso de la República. En ese sentido, debo informarle que debido a compromisos adquiridos con antelación, en esta oportunidad no nos será posible participar en la sesión mencionada, por lo que mucho le agradeceré se sirva reprogramar nuestra participación para la próxima semana. Sin otro particular y agradeciendo la atención que se sirva a brindar al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideración. Atentamente, Eliana Rebollar Añaños, defensora del pueblo. Adelante, señor presidente. Bueno, lamentablemente, la señora defensora del pueblo encargada se ha disculpado de no venir. La verdad, a mí me acongoja porque hay un punto fundamental de la cuota laboral que nunca se ha cumplido en ninguna entidad del Estado y menos privada. El tema va a ser de que vamos a sesionar en acta a la señora defensora del pueblo para poder presentar sus argumentos, porque es un punto tan importante discutirlo a través de una señal de internet es como que un poco informal, ¿verdad? Bueno, señores congresistas, siguiente punto. Señor presidente, su autorización para considerar la asistencia y el sentido de su voto de la aprobación del acta de la congresista Ramírez García Tania Estefanes, señor presidente. Señor secretario, muchas gracias. Siguiente punto. De dictamen recaído en el proyecto de ley 1568/2021 CR, que propone la ley que modifica la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Por favor, señor secretario técnico. Ha sido remitido para estudio y dictamen de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad el proyecto de ley 1568/2021-CR del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso a iniciativa del congresista Alejandro Soto Reyes, que propone la ley que modifica la Ley 29973, Ley de Personas con Discapacidad. El proyecto de ley ingresó a trámite documentario el 31 de marzo del 2022 y a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad el 1 de abril del 2022, siendo decretada únicamente a esta comisión. La iniciativa legislativa materia de dictamen ha sido remitida a esta comisión de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Reglamento del Congreso de la República.
Cabe precisar que el proyecto cumple con los requisitos generales y específicos señalados en el artículo 75 y 76 del reglamento del Congreso de la República, en mérito a la cual se realizó el estudio correspondiente. La fórmula legal del proyecto consta en 3 artículos y una disposición complementaria final. Según lo señalado en la exposición de motivos del proyecto, busca garantizar que las personas que no pueden valerse por sí mismos puedan acceder a la vivienda a través de la persona que lo cuida o lo asiste, quien deberá ser un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. A través del oficio 0352-22, el Minedu del 20 de junio del 2022, alcanza la opinión técnica del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC, institución que considera la propuesta viable con observaciones. Las personas con discapacidad tienen el derecho a recibir defensa legal gratuita por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Constitución Política del Perú establece en su artículo 1 que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Asimismo, dispone en su artículo 7 que la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo aprobada mediante Resolución Legislativa 29127 y ratificada con el Decreto Supremo número 073, establece en su artículo 4 que los Estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de dicha discapacidad, comprometiéndose a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención. La Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, establece en su artículo 3 derechos de la persona con discapacidad, que la persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población, sin perjuicio de las medidas específicas establecidas en las normas nacionales e internacionales, para que alcance la igualdad de hecho. Asimismo, el Decreto Legislativo 1098, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, establece dentro de su ámbito de competencia, entre otros, la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Derecho a acceso a la justicia. El proyecto plantea que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir defensa legal gratuita por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Al respecto, resulta pertinente señalar que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública, el Servicio de Defensa Pública tiene la finalidad de garantizar el derecho de defensa y el acceso a la justicia, proporcionando asistencia técnico-legal gratuita y o patrocinio en las materias expresamente establecidas en el reglamento a las personas que no cuenten con recursos económicos o se encuentren en situación de vulnerabilidad y en los demás casos en que la ley expresamente así lo establezca. La ley agrega que la defensa pública es un servicio que se presta en forma gratuita para quienes acrediten que no cuentan con recursos económicos y en los demás casos que la Constitución Política del Perú y la ley lo establezcan. La defensa pública comprende los siguientes servicios: defensa penal pública, que incluye la asesoría técnico-legal o patrocinio gratuito a las personas denunciadas, investigadas, detenidas, inculpadas, acusadas o condenadas en procesos penales, incluyendo a los adolescentes en conflicto con la ley penal. La defensa de víctimas, que comprende la asesoría técnico-legal o patrocinio a las personas de escasos recursos económicos, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual, personas adultas mayores o con discapacidad que resulten agraviadas por delito contra la vida y el cuerpo y la salud, la libertad y la familia, mujeres integrantes del grupo familiar de conformidad con lo establecido en la Ley 30364, víctima de trata de personas o de violaciones a derechos humanos,
así como en los casos de delito. El servicio de defensa pública es la responsabilidad de defensores públicos, integrantes de la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia. Defensores públicos adscritos, quienes son abogados colegiados que se incorporan al servicio en virtud de convenios de cooperación celebrados con colegios profesionales y universidades. De las disposiciones señaladas se desprende que las personas con discapacidad ya se encuentran expresamente incluidas como destinatarias del servicio de defensa pública, razón por la cual aprobar en el extremo del proyecto de ley resulta necesario y generaría una regulación dentro de la propuesta y la modificación del artículo 18 de la Ley 29973, Ley General de Personas con Discapacidad. Sobre el particular, el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento ha manifestado su opinión favorable y efectúa sugerencias para la redacción de la fórmula legal, las mismas que son incluidas en el texto sustitutorio del presente dictamen. En tal sentido, se recogen las precisiones acerca de las definiciones del grupo familiar, considerando lo establecido para jefatura familiar, así como la precisión acerca de la naturaleza del subsidio o ayuda económica, que corresponde señalar que las precisiones efectuadas por el sector vivienda obedece a la necesidad de mantener las condiciones con arreglo a las cuales opera el Fondo Mi Vivienda y se asigna un bono familiar habitacional, ello considerando que plantear condiciones diferentes implicaría la posibilidad de generación de gasto público, expresamente prohibida por la Constitución Política y por el Reglamento del Congreso de la República. El proyecto plantea que las personas con discapacidad cuenten con licencia remunerada para asistir a eventos relacionados con su formación laboral vinculado a su condición de discapacidad, los cuales deberán ser eventos certificados o el organizador. El proyecto de ley con esta medida se busca optimizar la posibilidad de capacitación de las personas con discapacidad en materias vinculadas a sus labores, siempre que éstas se encuentren vinculadas a la discapacidad para tal fin. Se plantea que las horas de ausencia sean consideradas como horas de licencia remunerada para no perjudicar al trabajador. No obstante, no se analizan los efectos por el lado del empleador. En efecto, la Ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad, señala que las personas con discapacidad tienen, entre otros, el derecho al trabajo e igualdad de condiciones, que además y que para tal fin se deben implementar ajustes razonables en el lugar de trabajo, los cuales comprenden la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, incluyendo la provisión de ayudas técnicas y servicio de apoyo. El reglamento de la ley precisa que el artículo 3, que debe entenderse por ajuste razonable a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas requeridas en un caso particular, que sin imponer una carga desproporcionada o indebida, sirve para garantizar a las personas con discapacidad el goce o servicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Al respecto, en el informe remitido a la Comisión del Programa Nacional de Becas de Crédito, PRONAVEC da cuenta sustentada del otorgamiento y cobertura de las becas otorgadas a las personas con discapacidad. Asimismo, se manifiesta en favor del objetivo que busca alcanzar la propuesta efectuando sugerencias para la redacción de la fórmula legal a fin de hacerla viable, las mismas que son acogidas en el texto sustitutorio del dictamen. En el presente caso, la aprobación del proyecto de ley no tiene impacto en el presupuesto, por lo que se ha evitado la creación o aumento de gasto público a fin de respetar lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política, que dispone que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. En lo que corresponde a los efectos cualitativos, además de la evaluación contenida en el proyecto de ley, vamos a identificar a las personas en los grupos de personas en las que impactará la norma propuesta de aprobarse la iniciativa legislativa. Sobre la base del análisis efectuado, las opiniones y sugerencias alcanzadas por las instituciones consultadas y el estudio de los proyectos de ley, y por lo expuesto, la Comisión de Inclusión
social y personas con discapacidad, de conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del presente dictamen recaído en el proyecto de ley 1568/2021, Congreso de la República, con el texto sustitutorio siguiente. Ley que modifica los artículos 18, 47 y 61 de la Ley 29973, Ley General de Personas con Discapacidad. Artículo único. Modificación de los artículos 18, 47 y 61 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Se modifica los artículos 18, 47 y 61 de la Ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad, en los siguientes términos. Artículo 18, viviendas para las personas con discapacidad. El Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento promueve y regula el acceso preferente de las personas con discapacidad a los programas públicos de vivienda a su cargo, otorgándoles un subsidio o ayuda económica. Estos programas contemplan la construcción de viviendas accesibles para las personas con discapacidad. La participación de las personas con discapacidad severa y de los responsables de su cuidado en los programas públicos de vivienda a cargo del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento se efectúa con arreglo a su condición de grupo familiar de acuerdo a las normas que regulan dichos programas. Artículo 47. Medidas de fomento del empleo. Las personas con discapacidad que laboren en entidades del sector público podrán gozar de licencia remunerada para asistir a eventos de capacitación o formación laboral vinculados con su condición de discapacidad, siempre y cuando dicha licencia forme parte de las políticas, planes y programas de la entidad, sin que ello implique demanda de recursos adicionales al Tesoro Público. Tratándose de personas con discapacidad que laboren en entidades del sector privado, podrán gozar de licencia remunerada para asistir a eventos de capacitación, formación laboral vinculados con su condición de discapacidad, siempre que el empleador otorgue dicha facilidad de manera voluntaria. A la misma se sujete a la compensación de horas u otras medidas que acuerden libremente las partes. En el artículo 61, acceso a programas sociales. Las personas con discapacidad son beneficiarias de los programas sociales, salud, alimentación, vestido y vivienda adecuados, acceso al servicio público y a becas educativas que brinda el Estado sin que para ello se aplique el requisito de límite de edad. Los programas sociales brindan atención preferente a la persona con discapacidad, especialmente a las mujeres, niños y niñas, y a quienes viven en situación de pobreza para sufragar gastos relacionados con su discapacidad. El Programa Nacional de Beca de Crédito Educativo Pronabec, a través del concurso Beca 18, asigna prioritariamente el 1% del grupo total de becas a los postulantes que acrediten algún tipo de discapacidad. Disposición complementaria final, única. Adecuación del reglamento de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. El Poder Ejecutivo adecúa el reglamento de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, a lo dispuesto en la presente ley. Adelante, señor presidente. Gracias, señor secretario. Procedemos a votar. Señor secretario técnico, por favor, proceda. Congresista Ignorante. A favor. Congresista Saavedra Castanoca Hitler. A favor. Gracias, congresista Saavedra. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Infantes Castañeda Mirieliana. A favor, señor secretario. Gracias, congresista Infantes. Señor presidente, la congresista Jauregui Martínez, a través del chat, indica su voto a favor del presente dictamen. Muchas gracias, aprobado. Congresista Ramírez García Tania Estefani, de igual manera,
Ha validado su voto, señor congresista. Gracias. Congresista Chacón Trujillo Nilsa Merli. Congresista Chacón Trujillo Nilsa. Congresista Chacón, a favor. Mi audio no Gracias, funcionaba congresista bien. ¿Sí Chacón. se escucha? Sí, sí se le escucha a través de la presidencia. Gracias, congresista. Muchas gracias. Para efectos del acta, señor presidente, con licencia, la congresista Olivo Martínez, congresista Portaletino Ábalos, congresista Reyes Can, congresista Vázquez Vela Lucinda, congresista Sánchez Palomino, Muchas gracias. congresista Portero López Hilda. Gracias, señora congresista. Congresista Ugarte Mamane Yaquén. A favor. Gracias, congresista. Congresista Morante Figari Jorge Alberto. Congresista Montalvo Cubas Segundo Toribio. Congresista Montalvo Cubas Segundo. Señor presidente, a través del chat del congresista Montalvo Cubas, el sentido de su voto a favor del dictamen, su autorización. Muchas gracias, autorizado. Señor presidente, el dictamen recaído en el proyecto de ley 1568/2021 CR, que propone la ley que modifica la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, ha sido aprobado con 9 votos por unanimidad, en contra 0, abstenciones 0. Adelante, señor presidente. Gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto. Dictamen caído en el proyecto de ley 1813/2021 CR, que elimina la renovación periódica del certificado de discapacidad para personas con discapacidad severa e irreversible para el cobro de pensión. Señor secretario, por favor. Para estudio y dictamen de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad el proyecto de ley 1813/2021-CR, correspondiente al periodo parlamentario 2021-2026, que actualiza el proyecto de ley 1981-2017-CR, correspondiente al periodo parlamentario 2016-2021, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa del congresista Edwin Alberto Donaire, que propone la ley que elimina la renovación periódica del certificado de discapacidad para personas con discapacidad severa e irreversible para el cobro de su pensión. El proyecto de ley ingresó a la comisión el 26 de abril del 2020. La propuesta legislativa busca eliminar el requisito o exigencia de la renovación periódica del certificado médico de discapacidad para aquellas personas que tengan comprobada la discapacidad severa e irreversible para el cobro de sus pensiones otorgadas por parte del Estado, estableciéndose que las personas con discapacidad severa o irreversible que se encuentran acreditadas como tales en el Registro Nacional a cargo del CONADIS no les debe exigir para el cobro de sus pensiones ningún otro examen ni renovación del certificado de discapacidad, el mismo que es presentado por única vez para la percepción del primer pago de la pensión de invalidez. En suma, queda prohibido la exigencia del citado documento. Asimismo, esta norma propone que las personas con discapacidad severa e irreversible les exigen ser evaluados periódicamente para acceder a cobrar sus beneficios de pensiones, siendo este trámite un gasto innecesario para una persona con discapacidad severa e irreversible, considerando a esta una barrera burocrática que se presentan al sistema de salud. Finalmente, también se propone sanciones con la finalidad de evitar que existan personas que emitan información fraudulenta para obtener una pensión.
El 26 de abril del 2022, de conformidad con lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión realizada el 11 de abril del 2022, actualícese el proyecto de ley 1981-2017 reasignándole el número 1813-2021-CR. El 16 de mayo del 2022, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social traslada el informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica que adjunta el informe de trabajo número 70-2022 MIDES, emite su opinión sobre la propuesta legislativa considerando resultable viable con observaciones. Al respecto, la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales considera que conforme al análisis dispuesto, su aprobación no afectaría competencias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por ende del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situaciones de pobreza. Contigo, sino más bien favorecería en el cumplimiento de los derechos constitucionales y beneficios legales de las personas con discapacidad severa, ello sin perjuicio de la opinión y evaluación a realizar por el Ministerio de Salud y del CONADIS, como órganos del Estado con competencia en la materia de la norma propuesta. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del oficio 1704/2022, de fecha 5 de julio de 2022, remite el memorándum 278-2022, adjuntando el informe 070 de la Dirección General de Derechos Humanos, considerando que resulta viable, con observaciones. En ese sentido, la presentación del certificado de discapacidad no es exclusivo para el cobro de pensiones, sino para la realización de diversos trámites o el acceso a beneficios establecidos en la Ley General de Personas con Discapacidad. Es importante señalar que únicamente el Ministerio de Salud es la entidad que tiene rectoría en la materia, por lo cual sería el llamado a desarrollar la normativa complementaria, pues el proceso de certificación de la discapacidad tiene una regulación a nivel de norma técnica aprobada por el Ministerio de Salud, por cuanto bastaría con la modificación de este instrumento para precisar que los certificados de discapacidad no tienen un periodo de vigencia y que lo único que corresponde es una reevaluación para verificar si el nivel de gravedad de la persona con discapacidad ha mejorado o ha agravado. Por su parte, la Ley 29973, Ley General de Personas con Discapacidad, se establece el régimen legal de prestación de atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención para que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y cultural. Previsto en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, en su artículo 3 indica que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la población, sin perjuicio de las medidas específicas establecidas en las normas nacionales e internacionales, para que alcancen la igualdad de hecho. Por lo expuesto, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, de conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 70 del reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del presente dictamen recaído en el proyecto de ley 1813-2021 con el texto sustitutorio siguiente. Ley que elimina la renovación periódica del certificado de discapacidad para personas con discapacidad severa e irreversible para el cobro de su pensión. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto eliminar la exigencia de la renovación periódica del certificado médico de discapacidad para aquellas personas que tengan comprobada discapacidad severa e irreversible para el cobro de sus pensiones otorgadas por parte del Estado. Artículo 2. Beneficios. Establezcase que las personas con discapacidad severa e irreversible que se encuentran acreditadas como tales en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad a cargo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, no es exigible para el cobro de sus pensiones. Ningún otro examen ni renovación del certificado con discapacidad, el mismo que es presentado por única vez para la percepción del primer pago de la pensión de invalidez, quedando prohibido la exigencia del citado documento en lo sucesivo. Artículo 3.
Sanciones. El otorgamiento de información fraudulenta para obtener una pensión será sancionado con el pago de 10 unidades impositivas tributarias o al triple del beneficio económico recibido por el Estado sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales que corresponde de acuerdo a ley. Disposiciones complementarias finales. Única, el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión y el Ministerio de Salud elabora el reglamento de la presente ley en un plazo de 120 días calendarios de su publicación. Adelante, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Si algún congresista desea intervenir, le La palabra, agradeceré el uso de la palabra únicamente a través del chat de Microsoft Teams. Por favor, colega portero, adelante. Señor presidente, y a todos, saludar a todos mis colegas que nos están siguiendo por la plataforma. Agradezco que se haya puesto en agenda este importante proyecto, el cual solicité su desarchivamiento mediante oficio número 079-2022-2026. Es un gran avance, querido presidente, lograr la inaccesibilidad de la renovación periódica del certificado de discapacidad para el cobro de las pensiones en aquellas personas con discapacidad severa y permanente. Este proyecto es dar un rostro humano, ya que la discapacidad severa no necesita exigir periódicamente este certificado, ya que estos niños prácticamente y estas personas están de por vida. Y este proyecto, de verdad, nuestra comisión se está poniendo el rostro humano de las personas con discapacidad. Y creo que tiene que ser declarado por unanimidad porque es justicia social. Gracias, presidente, porque verdaderamente en esta legislatura estamos mirando a esa población que es más del 10.4% y a los cuales hoy día usted está presidiendo. Gracias a todos los congresistas. Gracias, colega. Sí, estamos haciendo algo. Ojalá que culminemos con los objetivos de la comisión. Gracias por sus palabras. Congresista Katy Ugarte, adelante. Gracias, señor presidente. Y un saludo a todos mis colegas de esta importante comisión. Con respecto al proyecto de ley 1813, ley que elimina la renovación periódica del certificado de discapacidad para personas con discapacidad severa e irreversible para el cobro de su pensión, debo señalar que el artículo 1 del presente predictamen señala como objeto que se elimina la exigencia de la renovación periódica del certificado de discapacidad para el cobro de las pensiones otorgadas por el Estado. Sin embargo, señor presidente, en el artículo 2, beneficios, se hace mención al cobro de las pensiones de invalidez. Es decir, señor presidente, hay una inconsistencia entre el artículo 1 y el artículo 2, toda vez que mencionar una pensión por parte del Estado es algo general. No obstante, una pensión de invalidez es particular o individual. Por otro lado, debo precisar que para solicitar una pensión de invalidez se presenta un certificado de invalidez, no el certificado de discapacidad. Es así que para acceder al programa Contigo que administra el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se presenta un certificado de discapacidad. Por estas razones, señor presidente, mi voto será en abstención. Muchas gracias. Gracias, colega. Congresista Montalvo, tiene la palabra. Congresista Montalvo, pide usted el uso de la palabra. Bueno, colegas, si no hay más observaciones, se procede a votar. Señor secretario técnico, por favor. Congresista Camiche Morante. A favor.
Congresista Saavedra Casternoque Hitler. A favor. Gracias, congresista. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. Congresista Infantes Castañeda Mary Eliana. A favor. Gracias, congresista. Congresista Ramírez García Tania Stephanie. Señor presidente, con un documento, la congresista Ramírez García. A favor. Gracias, congresista. Por favor, señor secretario, también consignar mi asistencia. Sí, señora congresista, se le hizo presente al presidente, se le ha consignado su asistencia, aprobación del acta y el dictamen que se ha aprobado, el dictamen del proyecto de ley 1568/2021. Muchas gracias. Congresista Chacón Trujillo Nilsa. A favor. A favor. Congresista, sí, gracias, congresista Chacón, se le está. Señor presidente, a través del chat, la congresista Jauregui sintió su voto a favor del dictamen, su autorización. Gracias, autorizado. Congresista Portero López Silva. A favor. Gracias, congresista. Congresista Ugarte Mamani Yaquelín. Abstención. Gracias, congresista. Congresista Morante y Jorge Alberto. Congresista Montalvo Cuba II. Señor presidente, el congresista Montalvo Cubas indica su voto a favor del presente dictamen, su autorización. Gracias, autorizado. Señor presidente, el dictamen recaído en el proyecto de ley 1813/2021-CR, ley que elimina la renovación periódica del certificado de discapacidad para personas con discapacidad severa e irreversible para el cobro de pensiones, ha sido aprobado por mayoría, con 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención. Adelante, señor presidente. Gracias, señor secretario. Hasta este punto de la sesión, pido dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Votación nominal, secretario técnico, por favor. Congresista Camiche Morante. A favor. Congresista Saavedra Casternoque Hitler. A favor. Gracias, congresista Saavedra. Congresista Jauregui Martínez de Aguayo. A través del chat indica su voto a favor. Gracias, autorizado. Congresista Infantes Castañeda Mary. A favor, señor secretario. Gracias, congresista. Congresista Ramírez García Tania Stephanie. A favor, señor secretario. Gracias, congresista. Congresista Chacón Trujillo Nilsa. A favor. Gracias, congresista. Congresista Portero López Silva. A favor. Gracias, congresista. Congresista Ugarte Mamani Yaquelín. A favor. Gracias, congresista. Congresista Morante Figari Jorge Alberto. Congresista Montalvo Cuba II. Señor presidente, el congresista Montalvo sintió su voto a favor sobre la votación de la dispensa del trámite. Su autorización, por favor. Gracias, autorizado.
Señor presidente, la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión ha sido aprobado por unanimidad con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Adelante, señor presidente. Muchas gracias. Si no hay más intervenciones, señores congresistas, y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 15 horas con 1 minuto. Muchas gracias.